Hola, buenas tardes. Este es para la tarea de Fundamentos de Investigación. Mi nombre es García Rico Carla Michel y empecemos con esta presentación. Bueno, empecemos con el primer tema, que es el 1.4.1. Tipo de métodos no científicos, lógicos y científicos. Vamos a empezar primero retomando lo que es método. Método es un conjunto de pasos para poder seguir para que podamos lograr un objetivo. Este sistema es de modo ordenado y sistemático. En tipos de métodos existe el método deductivo. Este consiste en que llegues de una conclusión general a una particular. Un ejemplo sería la frasecita que dicen todos los cuervos observados son negros. Entonces, por lo tanto, ese cuervo es negro. En el método inductivo, este se utiliza la lógica y es a partir de ideas particulares. Puede sacarse de una idea en general. Un ejemplo de esto sería, si un camión de la basura pasa diario a las 10 de la noche, podemos concluir que esa es la hora en que el camión siempre pasará. En el método histórico, este es un método que consiste de ir al pasado o al presente para saber qué nos pasará o qué pasará en el futuro. Un ejemplo sería el desarrollo aspecto histórico de la medicina. Podemos ver cómo ha evolucionado hasta el día de hoy, que es en la actualidad. El método explicativo. Este se centra para que podamos responder la pregunta ¿por qué? Y llegar a una hipótesis explicativa. Un ejemplo de esta sería el poder explicar por qué a las personas grandes se les dan más fuertes los síntomas de la actual enfermedad de la pandemia, que es del COVID-19. El método sintético. Este busca un todo a partir de sus elementos, o sea, uniendo todas sus partes. Un ejemplo sería en una conferencia que pueda tomar notas para que después haga una síntesis de dicha plática que tomó. En el método analítico. Este consiste en descomponer problemas de diferentes partes para que lo podamos investigar y evaluar la interrelación que existen entre ellos. El método cualitativo. Este tipo de procedimientos de recopilación de información, y estas son más empleadas en las ciencias sociales. Un ejemplo sería en la psicología. Se utilizan variaciones cualitativas para poder investigar los fenómenos como sería la empatía, la felicidad, etcétera, etcétera. Y el método cuantitativo. Este es un procesamiento de recopilación de información y estas se emplean con magnitudes numéricas. Un ejemplo sería un estudio de la pandemia actual, de cuántos casos hay de COVID o de alguna enfermedad que tengamos actualmente. Los métodos no científicos, lógicos y los no científicos. El método científico es de investigación. Se considera método científico de investigación a una serie de pasos sistemáticos e instrumentos que nos llevan a un conocimiento científico. Estos son pasos que nos permiten llevar a cabo una investigación. En el método no científico, son parte del conocimiento no científico el vulgar y el empírico. El vulgar también se le conoce como conocimiento común, de sentido común u ordinario. Y en el empírico se radica porque en la experiencia personal del sujeto y no tanto por una experiencia generalizada en la sociedad. Vamos con el 1.4.3, que son las características. Las características del método sería riguroso, debe de ser riguroso. El investigador debe seguir el orden de todos los pasos del método sin alterar ninguno de estos. Tiene que ser objetivo, se basa en hechos concretos y comprobables y no en deseos, ni creencias, ni opiniones. Es progresivo, los conocimientos que se obtienen son acumulativos, pueden reafirmar o complementar las investigaciones. Racional, utiliza la razón para poder realizar deducciones y estas se basan generalmente en la lógica y no en opiniones ni creencias como lo habíamos mencionado anteriormente. Y es verificable.
La hipótesis propuesta debe poder ser aplicada y comprobada empíricamente a través de la experimentación. Seguimos con el 1.5.1, que es la definición y características de la investigación. Ok. Como definición tenemos que la investigación es un proceso intelectual y experimental que comprende un conjunto de métodos aplicados de modo sistemático, y este también se designa por acción y efecto. Una otra definición es que es un método para que podamos descubrir las verdades más profundas de todo el universo. Sus características. Debe de ser procedimental. Toda investigación debe seguir un proceso que se inicia con una idea, sigue con una premisa y llega a una meta o a un producto final. Debe de ser sistemática, es decir, que debe seguir un orden o debe seguir un sistema. Estructurada. Cada parte de una investigación está relacionada. Universal. La investigación no se restringe a una área o disciplina, es aplicable a todos los aspectos que hay en la vida. Y es interconectada. La investigación es una red de generación de conocimientos. Vamos a ver ahora el 1.5.2, que son las características de un investigador. Como principal, un investigador es el que prepara y lleva a cabo un plan o un protocolo de estudio. Vigila la inocuidad, que es la seguridad del estudio, y recoge y analiza los datos e informa sobre los resultados del estudio. Un ejemplo podría ser los investigadores son los médicos, científicos, enfermeros y otros miembros de equipo de investigación. Una de sus características debe de ser organizado y disciplinado por respeto a él mismo y a los colegas. Debe desarrollar habilidades en el manejo de métodos y técnicas, aptitud para seleccionarlos y aplicarlos adecuadamente al proceso de investigación. Y debe tener cierto dominio y conocimiento sobre el tema que va a investigar, demostrar interés, firmeza y perseverancia en su propósito. También debe de ser honesto y debe de toda información que haga darla en la sociedad. Un ejemplo de estos podría ser Albert Einstein, que fue de 1879 a 1955, y este fue el científico más popular del siglo XX. Y otro ejemplo sería Isaac Newton, este es de 1703 a 1727. Y fue el primero en demostrar que las leyes naturales gobiernan la Tierra. Y los obstáculos de la investigación. Tenemos la escasa inversión. A veces el costo de una investigación suele ser muy alto y requiere de una infraestructura, equipos o herramientas que suelen ser caros, y uno de los retos que se plantea la comunidad científica mexicana actual es la diversificación de las fuentes de los ingresos, para que se puedan justamente financiar todo tipo de investigación que se gusta hacer. Hay poco apoyo de relevo. Uno de los graves problemas de la investigación ahorita en México es la edad que tienen sus investigadores, cuyo promedio es a los 50 años. Y predomina la investigación en solitario. Uno de los retos que igual se enfrenta a la investigación en México es que siempre se ha fomentado la investigación individual, la que se ha traducido en escasas iniciativas multidisciplinarias. Y a veces esto suele afectar mucho porque una persona se carga de estrés, se deprime y entonces ya no sale la investigación bien y ya no saben si en realidad es verificable o más bien si es correcta la información. Un ejemplo de investigación sería el avance de las nuevas tecnológicas. Hay un estudio que se centra en lo que es la lectura impresa y en la lectura de medios digitales que se están dando hoy en día, que es como generalmente por a partir de la pandemia se han dado más libros
por medios electrónicos como tablet, teléfono, computadora, que tenerlo impreso. Ahorita se ocupa más el método en el de medios digitales por sanitización o porque les late más tenerlo en el teléfono y en lo que van camino al trabajo, a la escuela, donde quieran, pues van leyendo en lugar de tener el libro físicamente y aparte no les quita mucho espacio y ese espacio a lo mejor lo pueden ocupar en otra cosa. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias y que tengan bonito día.